Historia 1. El banquete en la trastienda. Mi nombre es Daniel y trabajé como vigilante nocturno en un cementerio a las afueras de Toledo. Cuando acepté el trabajo, imaginé que sería tranquilo, vigilar puertas, caminar entre tumbas antiguas y tal vez tratar con algunos adolescentes curiosos. Pero no estaba preparado para lo que vi en la trastienda. Era mi primera semana en el trabajo y todo parecía normal, excepto los sepultureros. Dos hombres, Roberto y Simón, ambos con aspecto cansado y vacío. Fueron educados, pero había algo extraño en cómo evitaban las largas conversaciones. Siempre parecían demasiado ocupados y desaparecían durante horas en un edificio en la parte trasera del cementerio, una especie de almacén que rara vez se usaba. La tercera noche noté algo peculiar. Mientras recorría la trastienda, oí ruidos inusuales, ruido de cubiertos y risas ahogadas. Fue extraño, pero no sospeché nada en ese momento. Quizás habían llevado allí comida, algo que solían hacer los sepultureros para mantenerse calientes en las noches frías. Decidí no molestarlos. Las noches siguientes siguieron el mismo patrón. Siempre alrededor de la medianoche, las luces de la trastienda se encendían y los mismos sonidos resonaban en el aire. Sentí curiosidad y, sin avisar, decidí pasar para comprobarlo. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a Roberto y Simón sentados a la mesa, comiendo algo. El olor era intenso, una mezcla de carne asada y algo metálico, como sangre. No pude identificar qué era, pero las piezas sobre la mesa parecían grandes y extrañamente familiares. Esa noche le pregunté directamente a Roberto qué estaban haciendo. Él sonrió, una sonrisa que era todo menos cálida, y respondió: simplemente estoy disfrutando la velada. Deberías probar uno de nuestros platos alguna vez. Me sentí incómodo, pero traté de no pensar demasiado. La sexta noche decidí entrar en la habitación. Esperé hasta que se fueron, probablemente para una de sus patrullas nocturnas. Aproveché la oportunidad y abrí la puerta con la llave que me habían dado al inicio del trabajo. Lo que encontré dentro fue suficiente para hacerme vomitar. En el centro de la habitación había una larga mesa de madera y, sobre ella, bandejas llenas de carne. Pero eso no era carne animal. Inmediatamente reconocí partes humanas, un brazo con los dedos aún intactos, un trozo de piel con tatuajes visibles. Había un fuerte olor a descomposición mezclado con el de carne cocida. Al lado de la mesa, un frigorífico industrial hacía un ruido sordo y al abrirlo encontré bolsas de plástico negras. No necesitaba abrirlo para saber qué había dentro. El pánico se apoderó de mí. Empecé a salir de la habitación, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró herméticamente y cuando me di vuelta, estaban Roberto y Simón. Sus rostros estaban quietos, pero sus ojos brillaban con algo que no era humano. Simón, sosteniendo un gran cuchillo, dio un paso adelante. Sabía que no resistirías tu curiosidad, dijo, mientras Roberto cerraba la puerta. Intenté explicarles, les pedí disculpas, pero se rieron. Una risa que pareció resonar en el pequeño y claustrofóbico ambiente. No lo entiendes, Daniel. Lo que hacemos aquí es un servicio. No es solo carne. Es sacrificio, es supervivencia, explicó Roberto, en un tono casi paternal. Continuó: la carne humana es pura, más rica que cualquier otra. Aquí nadie los extraña. Vagabundos, indigentes, olvidados. Simplemente damos un final útil a lo que ya ha sido descartado por la sociedad. Sentí que mis piernas se debilitaban. Ellos avanzaron, pero yo corrí. Corrí con todo lo que tenía, derribando sillas, mesas y todo lo que encontraba a mi paso. En la confusión, logré abrir la puerta y salir, no sin antes escuchar sus risas nuevamente. Salí corriendo del cementerio y nunca regresé. No sé si me siguieron o simplemente se estaban divirtiendo con mi desesperación. Fui a la policía, pero cuando regresaron al cementerio no encontraron nada. La trastienda estaba limpia, sin rastros de carne ni bolsas negras. Roberto y Simón habían desaparecido. Hoy todavía me despierto sudando, con el olor de aquella habitación impregnado en mi memoria.
No sé si fueron arrestados, si todavía están en algún otro lugar o si me están observando, esperando el momento adecuado para terminar lo que empezaron. Historia 2. El grito que nunca cesa. Mi nombre es Luisa y hasta hace poco me consideraba una investigadora experimentada en fenómenos paranormales. Pasé años explorando lugares encantados, cementerios, casas abandonadas, tratando de entender qué había al otro lado. Pero lo que viví en el cementerio de San Miguel, en Sevilla, me hizo abandonarlo todo. Nunca volví a investigar. Recibí una llamada de una mujer llamada Carmen que parecía aterrorizada. Me habló de los gritos que resonaron en el cementerio durante las primeras horas de la mañana. Según ella, eran gritos horribles, de pura desesperación, que hacían temblar las ventanas de su casa. Vivía cerca del cementerio y decía que no podía dormir. Varios vecinos habían denunciado lo mismo, pero nadie tuvo el valor de investigar. Para mí fue un caso más. Acepté sin dudarlo. Llegué al cementerio alrededor de las 10 de la noche, acompañado solo por una linterna, mi cámara y una grabadora de audio. El lugar era grande, rodeado de altos muros y lleno de tumbas antiguas. En el interior no había luz eléctrica, solo el frío resplandor de la luna iluminaba la escena. El viento parecía llevar susurros, pero lo ignoré. Ya estaba acostumbrado al pesado ambiente de los cementerios. Mientras caminaba, noté algo peculiar. Las lápidas estaban cubiertas de tierra como si alguien las hubiera tocado recientemente. Parecía como si muchas tumbas hubieran sido cavadas y luego cerradas a toda prisa. La tierra estaba revuelta, como si algo o alguien intentara salir de allí. Eso me inquietó, pero continué. Alrededor de la medianoche comenzaron los primeros gritos. Estaban distantes, como si vinieran de un lugar muy profundo, pero aún así resonaban claramente. Sonaban como voces de hombres, mujeres e incluso niños, todos gritando al mismo tiempo. Fue un sonido que hizo que mi corazón latiera más rápido, algo que pareció penetrar mis huesos. Respiré hondo y me dirigí hacia el sonido. Los gritos me llevaron a una parte más aislada del cementerio, donde había un pequeño osario. La puerta estaba entreabierta y dentro el olor era insoportable, una mezcla de tierra mojada y algo podrido. Encendí la linterna y vi que el suelo estaba cubierto de huesos. Algunos todavía tenían pegados trozos de carne podrida. Tragué fuerte y entré. Los gritos aumentaron, pero ahora parecían venir debajo de mí. Miré a mi alrededor y vi que, en un rincón de la habitación, había una abertura en el suelo, una especie de agujero estrecho con escalones que conducían a la oscuridad. Mi mente me dijo que saliera de allí, pero la curiosidad se apoderó de mí. Encendí la cámara, respiré hondo y bajé las escaleras. El olor se hizo más fuerte con cada paso. Las escaleras parecían interminables y los gritos, cada vez más fuertes, tenían ahora un tono de sufrimiento indescriptible. Cuando finalmente llegué al final, me encontré en un pasillo estrecho, con paredes de piedra cubiertas de musgo. Había marcas de arañazos en el suelo, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado al interior. Seguí caminando hasta llegar a una habitación más grande. En el centro había una gran tumba abierta, y alrededor de ella, sepultureros que no había notado antes. Estaban quietos, mirando la tumba. Todos tenían expresiones en blanco, ojos hundidos y piel pálida, como si ya no fueran humanos. Los gritos ahora procedían claramente de ese pozo. Me acerqué y encendí la linterna. Se me heló la sangre. En el interior había gente viva, o al menos parecía estar viva. Estaban atrapados, cubiertos de tierra hasta el cuello y gritaban como si los estuvieran torturando. Pero algo andaba mal. Sus ojos estaban sin vida y sus cuerpos parecían podridos, como cadáveres que habían sido reanimados solo para sufrir. Los sepultureros, sin decir palabra, empezaron a mirarme. Sus ojos parecieron perforar mi alma. Uno de ellos dio un paso adelante y señaló el pozo. «Es tu turno», dijo, con una voz que parecía resonar como gritos. Intenté correr, pero sentí que el aire a mi alrededor era pesado, como si algo invisible me estuviera reteniendo. Los gritos se hicieron más fuertes, casi insoportables, y sentí que mi cabeza iba a explotar.
Los sepultureros empezaron a acercarse y fue entonces cuando perdí el conocimiento. Me desperté horas más tarde, fuera del cementerio, con la cámara todavía en la mano. Cuando vi las grabaciones, no había nada más que estática. Sin sonido, sin imagen, solo silencio. Me fui directamente a casa y nunca regresé. Hasta el día de hoy no sé qué pasó realmente esa noche. A veces todavía escucho esos gritos en mis sueños. Y cada vez que paso por Sevilla evito mirar el cementerio de San Miguel. Algo me dice que todavía están ahí, esperándome. Historia 3. La cena de medianoche. Mi nombre es Javier y durante un tiempo trabajé como ayudante en un cementerio del interior de Málaga. Fue un trabajo tranquilo, aunque mucha gente evitaba hablar de lo que pasaba dentro. Hubo rumores, por supuesto. Decían que los sepultureros tenían hábitos extraños, pero nadie lo tomaba en serio. Para mí, eran solo historias de aldeanos supersticiosos que intentaban pasar el tiempo. Todo empezó una noche de invierno especialmente fría. Era mi turno de noche y estaba en la pequeña sala de descanso, tratando de mantenerme despierto con una taza de café barato. Alrededor de la medianoche, escuché voces. No eran voces corrientes, sino susurros, como si alguien estuviera hablando en el piso de arriba. Esto fue extraño, porque el cementerio no recibía visitas después del atardecer y estaba seguro de que estaba solo. Cogí mi linterna y fui a investigar. Las voces parecían venir del cobertizo donde los sepultureros guardaban sus herramientas. Cuando me acerqué, noté que la puerta estaba entreabierta y una tenue luz se escapaba por una rendija. Me asomé al interior, intentando no hacer ningún ruido. Lo que vi todavía atormenta mis sueños. Los sepultureros estaban dentro. Eran 3, Ramón, Felipe y Diego. Estaban sentados alrededor de una mesa improvisada, y sobre ella había platos, vasos y carne. Pero no era una carne cualquiera. La textura, la forma, el olor, todo delataba algo horrible. Eran piezas humanas. Manos, costillas, incluso un cráneo con marcas de dientes. Se me dio un vuelco el estómago y casi se me cae la linterna. Se reían, como si fuera una cena normal. Bebían vino barato y cortaban los trozos con cuchillos que claramente no estaban hechos para cocinar. «Esto está fresco», dijo Ramón, sosteniendo un trozo ensangrentado y mostrando celo a los demás. Diego se rió y respondió, «El último estaba más suave, pero este tiene más sabor». Quería correr, pero tenía las piernas pegadas al suelo. Todo mi cuerpo estaba temblando. Felipe, el mayor del grupo, pareció darse cuenta de algo. Dejó de masticar, miró directamente a la puerta y dijo con una calma aterradora, «Alguien nos está mirando». En ese momento di 2 pasos hacia atrás, intentando salir de allí sin que me vieran, pero terminé tropezando con una roca y cayendo al suelo. El ruido resonó en el silencio de la noche. Cuando me levanté, vi a los 3 salir del almacén, con las manos cubiertas de sangre y una sonrisa macabra en el rostro. «Javier, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó Felipe mientras limpiaba el cuchillo con un trapo sucio. Intenté inventar una excusa, dije que estaba revisando el lugar porque escuché ruidos, pero no me creyeron. Ramón dio un paso adelante y pude ver los restos de carne atrapados entre sus dientes. «¿Lo viste, no?», preguntó Diego, mientras hacía girar una pala en sus manos. No respondí, pero mi silencio fue suficiente. Se miraron y Felipe suspiró. «Bueno, ya que estás aquí, quizás quieras unirte a nuestra cena». Antes de que pudiera reaccionar, se apresuraron hacia adelante. Corrí por el cementerio, tropezando con rocas y tumbas mientras escuchaba sus risas detrás de mí. No solo estaban corriendo, sino que se estaban divirtiendo, como si fuera un juego. Logré llegar a la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Grité pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Cuando finalmente me vieron acorralado, Felipe se acercó. Sostenía un gran trozo de carne en una mano y me lo ofreció, como si fuera un gesto amistoso. «No tienes por qué tener miedo, Javier. Al final todos terminamos aquí».
La diferencia es que puedes elegir unirte a nosotros o convertirte en el plato principal. Me negué a creer lo que estaba pasando. Esto no puede ser real. Pero entonces, Ramón sacó algo de su bolsillo, un dedo humano con la uña aún intacta. Lo mordió como si fuera un bocadillo y mi visión se volvió borrosa. Me desmayé. Me desperté horas después, arrojado a la sala de descanso. No había señales de los sepultureros y todo estaba en silencio. Me fui directo a casa temblando y nunca más volví al cementerio. Unos días más tarde, me enteré de que otro ayudante había desaparecido. Dicen que salió del trabajo sin avisar, pero yo sabía la verdad. Los sepultureros todavía estaban allí, esperando la próxima cena de medianoche. Historia 4. El rastro del hueso. Mi nombre es Miguel y durante 15 años fui jefe de sepultureros del cementerio de San Lorenzo, en un pequeño pueblo de Galicia. Era un lugar tranquilo, rodeado de cerros y aislado de la ciudad, perfecto para quienes buscan paz, o al menos eso pensaba. Mi rutina era monótona: cavar tumbas, organizar entierros y, por las noches, hacer rondas para asegurar que no entraran curiosos. Pero todo cambió una noche lluviosa, cuando apareció un visitante inesperado. La tormenta era intensa y el viento aullaba como un lobo hambriento. Ya había terminado mi turno y estaba a punto de cerrar el portón cuando vi algo inusual: un rastro de huesos esparcidos por el camino principal del cementerio. Pequeños fragmentos, costillas, falanges, trozos que parecían haber sido colocados allí deliberadamente. Estaba irritado. Pensé que algún animal podría haber desenterrado un cuerpo, pero no tenía sentido que los huesos estuvieran tan organizados, como si alguien quisiera guiarme a algún lugar. Con la linterna en mano comencé a seguir el rastro. Los huesos conducían a la sección más antigua del cementerio, donde estaban las tumbas olvidadas, cubiertas de musgo y grietas. Allí el aire era más pesado y el olor a tierra mojada parecía llevar algo más, algo metálico, como sangre. El sendero terminaba frente a una antigua cripta que siempre evitaba. Nadie sabía quién estaba enterrado allí. La placa de identificación había sido corroída por el tiempo. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca antes había sucedido. Mi corazón empezó a acelerarse, pero contra mi instinto, entré. El interior era incluso más oscuro de lo que esperaba. La luz de la linterna apenas iluminaba el espacio, pero lo suficiente para revelar algo que me hizo tragar saliva. En el suelo había un círculo dibujado con huesos. Estaban organizados de forma ritual, formando un patrón que nunca antes había visto. En el centro del círculo, había un montón de calaveras, todas mirando hacia la entrada, como si me estuvieran mirando. De repente escuché un ruido detrás de mí. Rápidamente me di vuelta, pero no vi nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta se había cerrado sola. Intenté abrirlo, pero estaba cerrado. Empecé a golpear, a gritar, pero mi voz parecía ser absorbida por las paredes. Cuando me di vuelta de nuevo, los huesos del suelo se habían movido. No sé cómo, pero ahora el círculo era más grande y los cráneos se habían extendido por toda la habitación, formando un sendero que conducía a una estrecha escalera al costado de la cripta. Mi mente me dijo que no bajara, pero no tuve otra opción. Las escaleras eran largas y parecían interminables, como si descendieran al mismísimo infierno. Al final encontré una habitación subterránea iluminada con velas. Y ahí fue donde lo vi. En el centro de la habitación había una mesa improvisada y alrededor de ella, 3 hombres vestidos con ropas manchadas de tierra. Tenían las manos cubiertas de sangre y ante ellos había un cuerpo parcialmente desmembrado. No era un cadáver cualquiera. Todavía había vida en los ojos de la persona, que intentaba gritar, pero parecía incapaz de emitir ningún sonido. Los hombres cortaban carne como carniceros y uno de ellos la masticaba con una sonrisa inquietante. «Por fin está aquí», dijo uno de ellos, sin siquiera mirarme. Sacó un cuchillo largo y apuntó a la silla vacía junto a ellos. «Sentarse. Tenemos espacio para uno más». Estaba paralizada, incapaz de hablar o moverme. El hombre que parecía ser el líder dio un paso adelante y puso el cuchillo en mi mano. «No tengas miedo.
La carne es lo único que nos mantiene vivos aquí. Lo entenderás pronto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Estos hombres no eran solo sepultureros, eran algo mucho peor. Estaban atrapados en ese lugar, condenados a alimentarse de los muertos o de los vivos para mantener su existencia. Los huesos esparcidos, los cuerpos desaparecidos, todo tenía sentido ahora. Tiré el cuchillo al suelo y traté de correr, pero ellos empezaron a reírse. Sus risas resonaron en las paredes, haciéndose más fuertes con cada paso que daba. Cuando finalmente llegué a las escaleras, sentí que algo me agarraba el tobillo. Me caí y mi linterna se alejó, dejándome en la oscuridad. Luché con todas mis fuerzas, pataleando y tirando, hasta que, milagrosamente, logré liberarme. Corrí sin mirar atrás, subiendo las escaleras y golpeando la puerta de la cripta con todas mis fuerzas. No sé cómo, pero ella se abrió. La lluvia seguía cayendo y el viento parecía empujarme fuera del cementerio. No paré hasta llegar a casa. Cuando me miré las manos, vi que estaban cubiertas de sangre. A la mañana siguiente regresé al cementerio con la policía, pero no había señales de la cripta subterránea. Los huesos habían desaparecido y las tumbas parecían intactas. La policía pensó que estaba loco, pero yo sabía la verdad. Todavía puedo escuchar sus risas cuando cierro los ojos. Están ahí abajo, esperando que el próximo tonto siga el rastro de huesos. Historia 5. Los pasos al infierno. Mi nombre es Rodrigo y nunca he sido supersticioso. Para mí, las historias de fantasmas y las leyendas eran solo formas de pasar el tiempo. Era sepulturero en un cementerio de las afueras de Toledo, donde la mayoría de las tumbas eran antiguas y la tierra parecía más antigua que el tiempo mismo. El trabajo era solitario, pero me gustaba. Todo estaba en paz, hasta que la noche todo cambió. Era martes y la lluvia caía levemente, convirtiendo el suelo en barro. Me habían ordenado limpiar la entrada a una antigua cripta, cerrada durante décadas. El capataz dijo que se reabriría para un entierro especial al día siguiente. Agarré mis herramientas y me dirigí hacia allí, sin pensar mucho. La cripta era una estructura imponente, con arcos tallados y una pesada puerta de hierro que parecía lo suficientemente oxidada como para no volver a abrirse nunca más. Después de media hora de limpiar la entrada, noté algo extraño. La puerta, que debería haber estado cerrada con llave, estaba entreabierta. Me pareció curioso, pero no me preocupé. Lo empujé y se abrió con un fuerte crujido, revelando un pasillo estrecho que descendía en espiral. Una escalera de piedra conducía a las profundidades. El olor que salía de allí era insoportable, una mezcla de moho y carne podrida. No era raro encontrar tumbas violadas o restos mal conservados en criptas antiguas, así que me llevé el pañuelo a la nariz y comencé a descender, con curiosidad por ver qué había allí. Los escalones eran desiguales y la linterna que llevaba no iluminaba mucho el frente. Mientras descendía, sentí como si el aire se volviera más denso, más pesado, como si algo me estuviera presionando hacia atrás. Sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte. Después de unos minutos, me di cuenta de que algo andaba mal. Las escaleras parecían interminables. Ya había descendido el equivalente a varios pisos, pero no había señales de un final. La linterna empezó a fallar, parpadeando como si algo estuviera consumiendo su energía. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un murmullo bajo, que venía de algún lugar debajo de mí. Me detuve en medio del escalón, tratando de escuchar mejor. No fue un eco, ni el viento. Era una voz. Sonaba como si alguien estuviera llorando o gimiendo, pero no pude distinguir las palabras. Todo mi cuerpo se congeló. Sentí que debía levantarme y salir de allí, pero algo, tal vez la estupidez o la pura curiosidad, me hizo seguir adelante. Unos cuantos pasos más y el murmullo se convirtió en un sonido más claro, como si varias personas estuvieran hablando. No eran voces normales. Estaban distorsionados, serios, como si vinieran de gargantas que no deberían existir. Llegué a un punto donde los muros de piedra empezaron a cambiar. Estaban cubiertos de marcas y símbolos que nunca antes había visto, algo entre dibujos primitivos y letras de un idioma olvidado.
Cuando pasé los dedos por uno de ellos, sentí una calidez inexplicable, como si el dibujo mismo estuviera vivo. Finalmente, los escalones terminaron y me encontré en una habitación enorme, mucho más grande de lo que debería haber sido posible estar allí abajo. El suelo era de piedra negra y en el centro había un agujero profundo rodeado de cadenas que colgaban del techo. Desde el interior del agujero, una luz roja pulsaba, iluminando la habitación de manera inquietante. Alrededor del agujero había varias figuras, inmóviles. Al principio pensé que eran estatuas, pero cuando me acerqué me di cuenta de que eran cuerpos humanos momificados. Estaban encadenados y con expresiones de dolor congeladas en sus rostros. Fue entonces cuando escuché la voz nuevamente, pero esta vez estaba justo detrás de mí. No deberías estar aquí. Me volví bruscamente, pero no había nadie. La voz continuó, viniendo de todas direcciones. Bajaste y ahora no puedes subir. Sentí un viento fuerte, como si algo saliera del agujero. La luz roja se hizo más intensa y los cuerpos circundantes comenzaron a moverse lentamente. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con la misma luz roja. Comenzaron a tirar de las cadenas, como si intentaran liberarse. Corrí de regreso a las escaleras, pero los escalones parecían diferentes. Ya no estaban allí. En cambio, había un túnel que se extendía hasta el infinito, con paredes pulsantes, como si estuvieran vivas. El sonido de las voces se hizo más fuerte y pude escuchar mi nombre pronunciado por encima de la risa distorsionada. No sé cómo, pero seguí corriendo. El túnel pareció jugar conmigo, cambiando de dirección, estrechándose, hasta que finalmente vi una luz a lo lejos. Corrí hacia allí con todas las fuerzas que me quedaban y cuando salí estaba de nuevo en el cementerio. La lluvia había cesado y todo parecía normal. Pero cuando miré hacia atrás, la cripta ya no estaba allí. Donde antes había una entrada, ahora solo era tierra cubierta de maleza. Intenté contarles a mis compañeros lo sucedido, pero nadie me creyó. Desde esa noche, los pasos al infierno todavía aparecen en mis sueños, y me despierto sudando frío, con el sonido de voces aún resonando en mi cabeza. Nunca volví a entrar en una cripta y nunca volví a bajar ningún escalón sin saber lo que había al final. Historia 6. La carne prohibida. Siempre pensé que ser sepulturero era un trabajo sencillo. Enterrar a los muertos, cuidar las tumbas y, de vez en cuando, lidiar con algún visitante desorientado o borracho que confundía el cementerio con un parque. Mi nombre es Diego y trabajé durante 5 años en un pequeño cementerio, en un pequeño pueblo de España. Todo cambió la noche que descubrí el secreto que guardaban los demás sepultureros. Un secreto que me persigue hasta el día de hoy. Era una noche cálida y estaba terminando mi turno. El silencio del cementerio solo era interrumpido por el sonido de las cigarras y el susurro de los árboles con el ligero viento. Ya estaba guardando mis herramientas cuando noté que las luces de la casita de atrás, donde solía alojarse el jefe de turno, Ramón, estaban encendidas. Me pareció raro porque Ramón siempre salía antes de las 10. Me acerqué y escuché voces. No era raro que los sepultureros se reunieran allí para beber o jugar a las cartas después del trabajo, pero el tono de sus voces era diferente esa noche. Susurros apresurados, risas bajas y algo que no pude identificar. Era como si alguien estuviera cortando carne, un sonido húmedo y rítmico. La curiosidad se apoderó de mí y me acerqué a la ventana. Lo que vi dentro hizo que mi estómago se revolviera del revés. Ramón y otros 2 sepultureros, Javier y Luis, estaban sentados alrededor de una mesa. En el centro había un gran trozo de carne cruda, rosada y brillante. Lo cortaban en finas tiras, se lo pasaban de mano en mano y lo comían con una satisfacción casi inquietante. Por un momento traté de convencerme de que era carne común y corriente, tal vez de algún animal que habían traído para asar. Pero algo en el olor que salía por la ventana me inquietó. Era un olor dulce, a hierro, algo que nunca antes había olido. Entonces vi algo que me heló la sangre. Una de las piezas que Ramón sostenía todavía tenía adherido un pequeño trozo de piel, pálida y arrugada. Esa no era carne de animal. Sabía exactamente lo que era,
pero mi cerebro se negó a aceptarlo. Antes de que pudiera dar un paso atrás, la ventana crujió mientras me apoyaba en ella y todos en la habitación dejaron de hablar. Ramón giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. Él sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Era una sonrisa que decía, has visto demasiado. Me alejé de la ventana, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero el sonido de la puerta abriéndose detrás de mí hizo que mi corazón se acelerara. Diego, espera un minuto. La voz de Ramón resonó en el silencio de la noche. Me voy a casa ahora, jefe, respondí, tratando de mantener mi voz firme, pero salió temblorosa. Ramón se acercó, seguido de Javier y Luis. Sus rostros estaban tranquilos, pero había algo en sus ojos, algo que me decía que no estaba a salvo. ¿Viste algo, Diego?, preguntó Ramón, su tono casual pero lleno de amenaza. No vi nada. Los acabo de escuchar hablando. Pensé en saludarlos, pero me di cuenta de que estaban ocupados. Ramón guardó silencio durante unos segundos, mirándome, antes de darme una palmada en el hombro. Buenas noches, entonces. Ve a descansar. Me di vuelta y me alejé, pero podía sentir sus miradas ardiendo en mi espalda. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas, pero no pude dormir. Las imágenes de la carne, de la piel, de la mirada de Ramón, todo eso seguían dando vueltas en mi cabeza. Al día siguiente pensé en informar lo que vi, pero ¿cómo iba a hacerlo? Hola, ¿policía? Creo que mis compañeros sepultureros están comiendo carne humana. Me ridiculizarían y tal vez incluso me despedirían por difamación. Decidí quedarme callado, pero eso no abandonó mi mente. Pasé los siguientes días evitando cualquier contacto con ellos, pero comencé a notar cosas extrañas. Una tumba que estaba seguro había cerrado la semana anterior fue perturbada. Los ataúdes que deberían haber sido sellados estaban abiertos, algunos vacíos. Finalmente, mi curiosidad se apoderó de mí. Una noche me escondí cerca de la casa trasera, esperando ver qué hacían. Alrededor de medianoche vi a Ramón y Javier cargando algo envuelto en una sábana. Entraron a la casita, y poco después comenzó el mismo sonido de carne cortando. Mi respiración era pesada y mis manos temblaban. Decidí que necesitaba verlo por mí mismo, pero esta vez desde el otro lado, donde había una puerta trasera. La abrí con cuidado y entré. El olor a carne y sangre era aún más fuerte allí. Al acercarme a la habitación, vi la escena completa. En el suelo, la sábana ahora estaba abierta, revelando un cuerpo humano parcialmente desmembrado. Era un hombre mayor, tal vez un mendigo o alguien a quien nadie echaría de menos. Ramón cortaba la carne con destreza, mientras los demás reían y bebían. Un ruido escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerme. Todos se detuvieron y miraron hacia la puerta donde yo estaba. Javier fue el primero en moverse, corriendo hacia mí. Salí corriendo, tropezando con las rocas y cayendo al suelo, pero logré llegar a la puerta del cementerio. Desde esa noche no he vuelto a trabajar. Me fui de la ciudad sin decírselo a nadie, pero hasta el día de hoy tengo pesadillas con ese olor, ese sonido y la sonrisa de Ramón. Todavía puedo escuchar su voz resonando en mis oídos. Diego, todos tenemos nuestros secretos. Ahora eres parte de ellos. Historia 7. Los niños del osario. Yo era joven y lo único que sabía de aquel cementerio era lo que me contaban en las pocas historias que circulaban por la ciudad. Hablar del cementerio era casi tabú, la mayoría de la gente se mantenía alejada del tema, pero los que se atrevían a comentar siempre hablaban del osario, un lugar escondido detrás de antiguas lápidas, donde el suelo estaba revestido de huesos antiguos. Era un lugar que siempre me ponía la piel de gallina, pero nadie hablaba de lo que realmente pasó allí. Me contrataron como sepulturero en ese pequeño pueblo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde las historias de cementerio eran más una forma de asustar que de entender. Esa noche, algo fue diferente. No era solo el viento, ni las sombras más largas, sino una sensación que me invadía a cada paso que daba.
Estaba más atento que nunca, tal vez por mi reciente nombramiento para trabajar en el turno de noche. Todo lo que sucedía a mi alrededor parecía más agudo. Cada crujido de hojas parecía una amenaza, y en ese silencio de muerte no había lugar para distracciones. Casi había terminado con mi última tarea cuando, desde el fondo del cementerio, escuché algo. Eran risas, pero no eran risas de adultos. Fueron risas de niños, fuertes y resonantes, que surgieron de la nada. Por un segundo pensé que era una ilusión, pero el sonido se repitió. Miré a mi alrededor y vi sombras moviéndose entre las lápidas, como si algo se escondiera allí. Fue extraño, pero me invadió la sensación de que las cosas no estaban bien. Decidí investigar. No era lo que debía hacer, pero la curiosidad me consumió. Fui a la parte más antigua del cementerio, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y el aire se sentía más pesado. Allí, en la oscuridad, supe que había algo escondido. Y fue entonces cuando lo vi, una pequeña puerta de hierro, casi invisible, cubierta por la vegetación. El osario. El lugar del que hablaban en las viejas historias. A medida que me acercaba, la risa se intensificó, ahora más fuerte y más cercana. Estaba a punto de rendirme y regresar, pero algo me empujó a regresar. Empujé la puerta, que crujió siniestramente, y entré al lugar. La oscuridad era inmensa y el olor a algo podrido y viejo me invadió. La tierra se sentía más fría allí, como si el suelo mismo estuviera congelado y el suelo estuviera cubierto de huesos, fragmentos esparcidos por todas partes. Fue entonces cuando vi a los niños. No eran niños normales, sino figuras pequeñas, cubiertas de tierra, con ojos grandes y sin vida. Estaban jugando entre los huesos, riendo de forma distorsionada. Se movían erráticamente, como si estuvieran jugando a un juego que yo no entendía. Uno de ellos, el más cercano, se volvió y me miró. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada dentro, nada humano. Un escalofrío recorrió mi espalda y las risas cesaron de repente. Me miraron en silencio y supe, en ese momento, que no debería estar allí. Quería correr, pero tenía los pies paralizados. Uno de los niños, de cabello desordenado y piel blanca, se acercó a mí y me susurró, «¿Nos encontraste?». Su voz era aguda y extraña, como si proviniera de una garganta que ya no existía. Intenté hablar, pero mi voz se había ido. El niño señaló los huesos que me rodeaban y entonces me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo allí. Eran los restos de personas que habían sido enterradas injustamente, personas cuyos cuerpos habían sido desenterrados y esparcidos como parte de un ritual macabro. Pero allí no se ocupaban solo de los restos, fue algo mucho peor. Los niños, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos, buscaban algo. No jugaban con los huesos porque fueran inocentes, sino porque buscaban más carne, más almas que devorar. De alguna manera había interrumpido este ritual y, al hacerlo, me había convertido en su objetivo. Historia 8. El silencio de la capilla. Era una noche fría, con una espesa niebla que cubría todo a su alrededor. El tipo de noche que te hace mirar hacia atrás a cada paso, sin saber si lo que hay detrás de ti es real o producto de tu imaginación. En esa antigua ciudad, con sus calles desiertas y edificios antiguos, había una capilla que todos evitaban. Era un lugar lejano, rodeado de árboles altos y sombreados. Por pequeña que fuera la ciudad, poca gente hablaba de ella. Y si hablaban, eran solo murmullos sobre la capilla abandonada, la capilla de puertas cerradas que nadie se atrevía a abrir. Yo, un sepulturero recién llegado, no supe de la leyenda hasta esa noche. Algo andaba mal en ese lugar. Un tipo de energía que se esparcía en el aire, algo pesado, que apretaba el pecho y hacía que el corazón latiera más rápido. Otras personas en el pueblo hablaron de ello, pero nadie se atrevió a explicar por qué. Como sepulturero, sabía que los muertos no deberían molestarse con los vivos. Pero esa noche algo me hizo ir allí. Algo que no pude definir, pero que me atrajo a la capilla, como si fuera una vocación. La capilla estaba aún más oscura de lo que imaginaba.
Las viejas puertas de madera, desgastadas por el tiempo, estaban entreabiertas, como si me estuvieran esperando. Entré con cautela y el sonido de mis pasos resonó en el interior vacío. El olor a moho y madera podrida flotaba en el aire. Las velas hacía tiempo que se habían apagado y el altar estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Al fondo, un enorme vitral mostraba figuras religiosas, pero en lugar de traer una sensación de paz, parecía como si las figuras estuvieran observando, esperando. Mientras caminaba por el pasillo central de la capilla, la sensación de incomodidad no hizo más que aumentar. Las paredes estaban cubiertas de marcas de humedad y el frío suelo de piedra parecía hundirse bajo mis pies. El silencio era absoluto, pero ese silencio era inusual. No era el tipo de silencio pacífico, sino más bien el que te hacía sentir como si el aire mismo fuera pesado y oprimiera tus pulmones. Había algo allí. Algo que no podía ver, pero podía sentir. Llegué al altar. Estaba en una posición central, como si fuera el punto focal de ese lugar. Pero no fue el altar en sí lo que me causó malestar. Era el hecho de que había algo ahí, un detalle que no había notado hasta ese momento. Encima del altar había un pequeño crucifijo, pero lo que me hizo detenerme fue lo que había alrededor. Había velas, pero no velas corrientes. Eran velas negras, como si estuvieran hechas de cera derretida y una sustancia extraña. Y algo más, un líquido negro y viscoso que goteaba de una de las velas. No era cera, lo sabía. Era algo diferente. Fue entonces cuando escuché un sonido. No era un sonido normal, como el crujido de la madera o el susurro de las hojas afuera. Fue un sonido suave, casi imperceptible, pero hizo que la sangre se congelara en mis venas. Fue un susurro. Una voz baja, casi como un susurro. La voz parecía venir del interior de las paredes. No pude distinguir las palabras, pero sabía que era una voz humana. Algo en mí quería correr, pero al mismo tiempo, el peso de esa presencia me mantenía atrapado allí. No podía moverme. De repente los susurros cesaron. El silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora parecía siniestro. El aire era más denso y el suelo parecía temblar levemente. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había nada. Solo los viejos muros y el altar. El sonido de los latidos de mi propio corazón fue el único que pude escuchar. Fue entonces cuando las velas empezaron a encenderse solas. No sabía cómo, pero las velas empezaron a arder, una a una. La llama bailaba cada vez con mayor intensidad, iluminando las paredes y revelando detalles que no había notado antes. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, como si algo se arrastrara a través de ellas. Quería gritar, pero las palabras no salían de mi garganta. Me quedé paralizado. El sonido volvió, ahora más fuerte, y esta vez pude oírlo claramente. Era una voz, sí, pero no era humana. No deberías haber venido aquí, dijo la voz. Ahora que nos has encontrado, no hay vuelta atrás. El miedo me invadió como una ola y mi cuerpo finalmente respondió a la necesidad de correr. Pero cuando di el primer paso atrás, la puerta de la capilla se cerró de golpe, cerrándose con un golpe ensordecedor. Estaba atrapado. Me quedé atrapado allí y las velas ardían cada vez con más intensidad, como si se estuvieran alimentando de algo. Fue entonces cuando me di cuenta. Las figuras de los vitrales, las imágenes de santos, eran ahora diferentes. Tenía los ojos abiertos y me miraba fijamente. Y sus bocas se movían, pero no era para orar. Estaban susurrando, cada uno diciendo algo diferente. Sus palabras se mezclaron formando un sonido que me hizo sentir como si la capilla misma estuviera viva, como si el lugar fuera un organismo pulsante, respirando y alimentándose de algo que no era visible. La sensación de ser observado se intensificó. Sabía que ya no estaba sola, pero también sabía que no podía confiar en lo que estaba viendo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o tal vez se estuviera acelerando, pero algo dentro de mí me decía que no debía esperar más. Algo se acercaba. Y entonces, en un destello de luz, vi algo. Al fondo de la capilla apareció una figura, una silueta alta y oscura.
No podía ver sus detalles, pero sabía que no era humano. Sus ojos brillaron con una luz intensa y su presencia hizo que toda la habitación se contrajera. La figura avanzaba lentamente hacia el altar, y a cada paso, el silencio parecía aumentar, volviéndose más sofocante. Estaba atrapado en una pesadilla. Y entonces, la figura habló. «Estás aquí porque no puedes irte», dijo con voz profunda y retumbante. «Ya eres parte de nuestro silencio». Y fue en ese momento que supe que la capilla no era solo un lugar de culto. Era un lugar de sacrificio. Un lugar donde los vivos fueron consumidos por la oscuridad. No sabía cómo salir, ni si podría, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. El silencio de la capilla ahora era mío. Historia 9. La noche de las espadas. La noche era tranquila, pero no era una tranquilidad cualquiera. Era el tipo de silencio que acelera el corazón, el que presiona tus sentidos y te hace sentir una presencia invisible mirándote. Sabía que algo andaba mal, pero no podía entender qué era. El viento soplaba fuerte, haciendo que los árboles movieran sus copas con un sonido agudo, como si susurraran secretos. La luna estaba alta, pero su luz parecía tenue, como si el propio cielo dudara en iluminar lo que estaba sucediendo debajo. Como sepulturero, ya estaba acostumbrado al ambiente lúgubre del cementerio por la noche, pero esa noche había algo diferente. Algo que me hizo decidir ir al lugar más alejado del territorio, donde se encontraban las lápidas más antiguas, olvidadas por el tiempo y el mundo exterior. Algo me atrajo allí, como si una fuerza invisible me llamara, como un susurro persistente en mi mente que no podía ignorar. Las brisnas de los macizos de flores eran delgadas y quebradizas, y la tierra era más pesada de lo habitual, como si algo estuviera enterrado allí, algo más allá de la muerte. Las sombras se movían con vida propia, deslizándose entre las tumbas y extendiéndose por las rocas y la tierra seca. Sabía que esa parte del cementerio ya no era solo un lugar de descanso. Allí se estaba alimentando algo que no debería haber sido despertado. Mientras me acercaba al antiguo mausoleo, me invadió una extraña sensación. Podía escuchar los sonidos de la noche, pero había un ruido ahogado, como el sonido de cuchillas arrastrándose por el suelo, como si algo se arrastrara lentamente bajo la tierra. Cuando miré el mausoleo, noté que la puerta, que siempre había estado cerrada, estaba entreabierta y la madera crujía suavemente con el viento. Decidí entrar. Cada paso que daba hacía crecer el peso de mi decisión, como si el propio cementerio intentara detenerme. La puerta se abrió con un clic y, al entrar, me invadió una sensación de claustrofobia. El aire era denso y las velas que ardían en candelabros oxidados parpadeaban, como si trataran de ocultar la presencia de algo que estaba allí, esperando. La tenue luz iluminó la habitación, revelando las paredes cubiertas de antiguas inscripciones y extraños símbolos que nunca antes había visto. No eran solo marcas, eran rituales. No eran solo palabras, eran invocaciones. Sentí que ya no estaba solo. Algo se movió allí, algo que no podía ver pero que sentía en cada célula de mi cuerpo. El frío filo de la hoja de un objeto, algo grande, fue lo que finalmente me alertó de la gravedad de la situación. De repente, un sonido de espadas cortando el aire llenó la habitación. Miré a mi alrededor pero no vi nada. El sonido vino de todos lados. Era una sinfonía de metal afilado, como si algo se estuviera preparando para atacar, para acercarse a mí. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. Entonces escuché un susurro. No era una voz humana. Era más bien un sonido distorsionado, algo más allá del alcance de mi comprensión. «Llegaste demasiado tarde», decía el sonido. Era una voz baja y arrastrada, como el susurro de algo que ya había muerto pero que todavía estaba adherido a la tierra. Las espadas, ahora más cercanas, comenzaron a moverse por sí solas. Vi el reflejo de las hojas en una superficie metálica en la esquina, pero no era algo común. Eran hojas anchas y afiladas, como cuchillos de gran tamaño, que se arrastraban por el suelo, como si alguien las controlara desde la distancia. Cortaron la tierra, crearon surcos en el suelo de piedra y esparcieron polvo por toda la habitación.
Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Las cuchillas no cortaban la tierra. Estaban descuartizando a los muertos. Cada hoja que se arrastraba por el suelo parecía reanimar algo debajo de la tierra. El sonido del metal cortando el suelo fue seguido por un ruido seco y distorsionado, como el de huesos rotos y cuerpos arrancados de la tierra. Vi una sombra moverse rápidamente, algo que parecía una figura humana, pero que no tenía una forma definida. Era algo entre los vivos y los muertos, algo que nunca debería haber sido desenterrado. Las espadas se acercaron y me di cuenta de que se dirigían directamente hacia mí. Me quedé paralizado. No podía moverme, no sabía cómo reaccionar. El sonido de las espadas cortando el aire se intensificó y sentí que el espacio se hacía más pequeño y estrecho. El aire se volvió espeso y sentí como si mi pecho estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Estaba siendo rodeado. La sombra se acercó y ahora pude ver con mayor claridad. Era una figura alta, con los brazos extendidos hacia adelante, como si se estuviera preparando para agarrarme. Pero lo más aterrador era lo que había en su lugar, un juego de hojas afiladas, cruzadas como si fueran los dientes de una bestia. La cara era solo de metal y las hojas estaban cubiertas de una sustancia oscura, como si estuvieran impregnadas de la sangre de otras víctimas. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cuáles eran estas espadas? ¿Qué se estaba desenterrando? La sombra se acercó aún más y sentí el calor del metal cortando el aire, la sensación de que la muerte estaba a punto de alcanzarme. Antes de que pudiera reaccionar, las espadas se dispararon hacia mí, pero me tiré al suelo y rodé hacia un lado. Sentí el metal pasar muy cerca de mí, el sonido cortante del hierro, como un grito estridente, quemándome los oídos. Cuando finalmente me levanté, la figura había desaparecido. Pero no fue el final. Las espadas seguían allí, más rápidas y feroces, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Sabía que necesitaba salir de allí, pero el miedo me paralizó. No sabía qué estaba pasando ni qué había causado todo, pero sabía que nunca volvería a ese cementerio otra vez. Nunca más. Las espadas, los muertos y lo que sea que lo controlaba todo me siguieron. La noche de las espadas no había terminado. Ella recién estaba comenzando. Historia 10. Las apuestas de huesos. El campo de las tumbas estaba desierto, pero no vacío. No había nadie allí, pero sabía que algo estaba mirando. El olor a tierra fría se mezclaba con algo más fuerte, algo metálico, como el sabor de la sangre seca. Sabía que la noche sería diferente. Ya había pasado innumerables veces por esas calles del cementerio, pero siempre con una sensación de malestar, de que algo o alguien me observaba. Pero esa noche sería única. Lo sentí en mi piel, como si una presencia inminente estuviera acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. Yo era sepulturero. Había visto de todo allí, entierros, exhumaciones, huesos olvidados, cuerpos que el tiempo había moldeado de maneras indescriptibles. Pero lo que pasó esa noche, fue algo que nunca podría haber imaginado. No soy supersticioso, pero lo que encontré esa mañana me hizo cuestionar todo lo que sabía. Mientras caminaba por el estrecho sendero que conducía a las tumbas más antiguas, algo se destacó en la penumbra. La luz de la linterna temblaba en mis manos, pero fue suficiente para distinguir lo que había allí. Entre las piedras rotas y las plantas que entrelazaban las lápidas, se clavó en el suelo una estaca de madera. Pero no se trataba de una apuesta cualquiera. Estaba hecho de huesos viejos y secos, como si fuera una combinación de varias partes de un ser humano, o de varios seres, formando una sola estructura. La estaca parecía latir de algún modo, una leve vibración, como si estuviera viva, como si algo en su interior estuviera esperando liberarse. La sensación de malestar aumentó. ¿Qué fue eso? ¿Cómo llegó eso ahí? Me agaché para mirar más de cerca. Cada hueso que formaba la estaca parecía pertenecer a una persona diferente, pero al mismo tiempo, todos estaban unidos, conectados de una manera que parecía imposible. Un hueso del brazo, un peroné de alguien con la carne aún adherida, fragmentos de vértebras e incluso trozos de cráneo.
Era como si algo intentara crear una nueva forma, una nueva entidad, utilizando las partes de los muertos. Mis ojos se acostumbraron a la luz y pude ver que había más de estas estacas esparcidas por todo el cementerio, enterradas profundamente en la tierra como si fueran marcas de un ritual macabro. Un llamado a algo que había estado esperando, algo que estaba a punto de emerger de la tierra. Cada estaca parecía tener un propósito, como si estuviera siendo utilizada para mantener algo atrapado allí, contenido, esperando ser liberado. Un escalofrío recorrió mi espalda y me levanté rápidamente. La tierra pareció empezar a temblar, levemente, como si algo se moviera debajo de ella, como si estuvieran despertando. El viento se hizo más fuerte y el sonido de los árboles meciéndose se hizo más intenso. Me invadió una sensación de urgencia, de que algo se acercaba, algo que no podía ver pero sí sentir. La presencia era densa, opresiva. Fue entonces cuando escuché un sonido. Arrastraban algo pesado, como si sacaran un cuerpo de la tierra. Mi linterna parpadeó y la luz se apagó. En la oscuridad, el sonido se intensificó. Era un rasguño, un gemido lejano, como si una criatura intentara liberarse de una tumba, de una antigua prisión. Respirar se volvió difícil. Me quedé paralizado. La sensación de que ya no estaba sola me asfixiaba. El sonido se acercó. Lentamente, como si algo se arrastrara sobre las estacas de hueso, algo pesado, algo fuerte. La tierra volvió a temblar. Intenté encender la linterna, pero no pasó nada. La oscuridad era total y el sonido parecía estar justo encima de mí. No sabía si debía correr o quedarme quieta, pero mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme. Luego, en el silencio absoluto, sentí un toque helado en la nuca. Era como si allí hubiera descansado una mano fría, llena de huesos rotos. No quería darme la vuelta, pero sabía que no tenía otra opción. Cuando finalmente me di vuelta, lo que vi fue algo que mis ojos nunca deberían haber presenciado. Una figura humana, pero no del todo humana. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de carne seca y muerta, como si estuviera siendo reconstituido, un cadáver que nunca había encontrado la paz. Sus huesos estaban expuestos, rotos, pero de alguna manera todavía funcionaban, moviéndose como si fueran parte de algo más grande. Sus manos estaban llenas de garras afiladas, hechas de huesos retorcidos, como si fuera una criatura compuesta de muerte, dolor y sufrimiento. El ser no tenía rostro. En cambio, había una máscara hecha de fragmentos de cráneo, con ojos tan vacíos y profundos como cuevas, que reflejaban el vacío del abismo. No habló, pero su presencia era más aterradora que cualquier grito. No podía apartar la mirada, como si mi mente estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Con un movimiento casi imperceptible, el ser se acercó y supe que mi destino estaba sellado. No hubo escapatoria ni lucha. Yo era solo una víctima más, un trozo más de carne que alimentaría a esa entidad. Antes de que pudiera alcanzarme, un estallido de dolor atravesó mi pecho. El ser me había tocado con sus afiladas garras y caí, sintiendo como si me arrancaran el alma del cuerpo. El último pensamiento que cruzó por mi mente fue que las estacas de hueso no habían sido hechas para atar algo, sino para liberar algo aún más terrible. Algo que nunca debería haber sido liberado, algo que ahora me perseguía, me consumía, como una pesadilla sin fin. Sabía que mi historia terminaría ahí. Yo, como todos los que me precedieron, sería un trozo más de carne con el que alimentar a esa criatura que esperaba en las profundidades de la tierra. Y nadie más sabría la verdad. La noche de las apuestas de huesos nunca terminaría.